Qué hermosa oportunidad poder estar con ustedes una vez más en nuestro espacio radial J5 Interactivo, una iniciativa de la Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto de nuestro Ministerio de Defensa. De esta manera le damos los muy buenos días. Nos sentimos muy contentos por la visita distinguida que nos acompaña, a nuestras chicas productoras de este espacio que también hacen posible que podamos llegar a ustedes con temas que al final lo que hacen es dar a conocer a la ciudadanía, a la población, todo lo que hacemos al interno de las Fuerzas Armadas, una institución noble y que sobre todo ahora en Navidad es garante también y apoya la seguridad ciudadana, nuestros hermanos de la Policía Nacional. Hola Camila, ¿cómo estás, buen Erika? Día, Comandante Ambiorix. Buenos días, feliz Navidad. Ay, amén, feliz Navidad desde ahora. Estamos en una época muy bonita donde vemos mucho flujo comercial, gente contenta en la calle, celebrando. Yo creo que de alguna manera este periodo post-pandemia nos ha enseñado tantas cosas hermosas y una de ellas es la solidaridad, la responsabilidad, la unión familiar, una época propicia para todo esto. Por eso en la palabra de Dios dice en Proverbios 31, 8, 9, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Qué oportuna esta palabra, porque recientemente celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y hoy tenemos en cabina a un comandante, a un querido amigo, que es nuestro invitado especial en ocasión de esta fecha. Pero antes de cederle el espacio, queremos comentar que los derechos humanos, conocidos como el conjunto de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, deben de protegerse a toda costa y se definen como intrínsecos a toda persona por el simple hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en nuestra Constitución de República Dominicana y muy probablemente en muchísimas otras cartas magnas, y además en las leyes, tienen que ser reconocidos y garantizados por cada estado. Con este preámbulo los voy a dejar con la expectativa del programa que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Mil gracias, vámonos a una pausita comercial y ya retornamos. Y regresamos a nuestro programa J5 Interactivo, hoy con un programa especial dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a saludar en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y a nuestro Director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIDE, el Coronel Juan Julio Tejeda Madera, del Ejército de República Dominicana. Hoy en cabina con ustedes está su servidora Erika Peña y mi compañera Camila López, desde República Dominicana. Señores, hoy tenemos como invitados especiales para abordar el tema sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos al director de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el coronel Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, del Ejército de República Dominicana, y acompañándolo están los profesores, el asimilado militar Aníbal Marte y María Yolanda Escalante, quienes hoy nos van a abrir un poco la mente con relación a este tema sobre derechos humanos. Así es, buenos días, para nosotros es un placer tenerlos aquí en cabina. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. También pueden vernos en tiempo real a través de hifa.mil.do. Vamos a iniciar inmediatamente hablando sobre cuál es la misión de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, buenos días de antemano. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan escuchado. La misión de la escuela está enfocada en capacitar y difundir todo lo que tiene lo relativo a los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esto va enfocado tanto a los militares como a civiles también. Es decir, que somos una escuela totalmente abierta a lo que es la difusión de lo mismo. Y está en el caso particular de que nosotros día a día esta misión la estamos incrementando con las acciones
que a través del Ministerio de Defensa y actividades diarias que realizamos. Así es, las personas que nos escuchan y tal vez están interesadas en ser parte de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ¿cuáles especialidades pueden encontrar? Bueno, nuestro catálogo es bastante amplio y cada día más se siguen sumando, gracias a lo que te dije, esa sinergia que hay Ministerio de Defensa conjuntamente con otras entidades nacionales e internacionales. Podemos decirte que tenemos una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Contamos con cursos superiores, cursos diplomados, tanto en niños, niñas, adolescentes, derechos humanos, protección de datos y otros diplomados. Una de las nuevas modalidades que vamos a entrar también, que está enfocado a la parte de derechos humanos, es la gestión humana, que eso en conjunto con Infoter estamos trabajando para el próximo año. También tenemos los cursos que se dan a nivel básico, medio y para el Estado también, entre talleres y otros cursos que se suman, que son extracurriculares, que se suman a esa cartera tan grande que tenemos nosotros en la escuela, como en apoyo por la misma vía del Infotet, Instituto Nacional de Migración y otras entidades que día a día nos apoyan. Como instituto superior, sabemos que siempre hay requisitos para uno poder optar a las ciertas especialidades, ciertos programas académicos que se imparten. En esta ocasión, para poder entrar a la academia que usted dirige, ¿cuáles son esos requisitos que se necesitan para poder optar por un programa de educación? Número uno, debe ser no te fijas específicamente que sea dominicano, porque hay muchos extranjeros, para que usted vea el caso, hay muchos extranjeros que se matriculan con nosotros a nivel online con ciertos tipos de actividades. Tenemos las becas que están registradas para lo que es la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana y otros países que por la vía de lo que tiene que ver de los acuerdos han ingresado. Lo primero es una comunicación dirigida al Ministro de Defensa solicitándole ese interés de participar. Después hay muchos detalles, como por ejemplo algunas solicitudes de aspecto penal, aspectos ya administrativos, claro, cédula, pero lo más importante de todo es esa solicitud que se haga a través del Ministro de Defensa para que nos llegue a nosotros y a través del equipo, donde aquí tenemos dos maestros, mejor dicho, nos ayudan a nosotros evaluar para que puedan entrar a la misma. Un punto muy importante y que se me pasó en la pregunta anterior es que tenemos una nueva novedad, y es que a partir de, y gracias al esfuerzo que se viene realizando del señor ministro, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa del Ejército y el general Francisco Valles Pichardo, rector de INSUDE, ya en el mes de abril vamos a contar con una maestría en Derecho Internacional, ¿verdad?, en Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario. Eso es algo que sigue revolucionando, porque nosotros como escuelas también somos centro regional para la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas y también estamos trabajando para que a través del Comité Internacional de la Cruz Roja podemos nosotros también apoyarlo como parte del centro regional. Claro que sí. El pasado sábado, 10 de diciembre, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ustedes como escuela, ¿cómo celebran o conmemoran ese día? Bueno, gracias a la iniciativa de un equipo que yo tengo que es muy activo, en vez de celebrarse un día, se celebró una semana. Wow. Una semana. Entonces, más adelante, yo le voy a dar una pincelada, pero más adelante, tanto doña Yolanda como el licenciado Marte aquí les voy a explicar, pero iniciamos con un webinar donde expertos nacionales e internacionales manifestaron cómo está actualmente lo que es los derechos humanos a nivel mundial, cómo se van desarrollando y cuál es el impacto y cómo la República Dominicana maneja el tema. Luego hicimos una conferencia que fue dirigida muy magistralmente por la maestra Escalante, donde llevamos a dos magistrados, el magistrado Justin Curry y el magistrado Hermógenes, que hicieron una excelente revisión de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos desde sistema constitucional del pasado, entre otros aspectos. Muy interesante, quedamos todos, muy motivados con eso. Y por último, el sábado
llevamos una ofrenda floral a los padres de la patria, como muestra de que no hemos olvidado esas enseñanzas y esos valores y esos principios que ellos en esos primeros documentos, ¿verdad?, nos inculcaron, y por eso somos una patria libre e independiente actualmente. Nos hicimos acompañar de el Regimiento Guardia de Honor, ¿verdad?, pero también de un elemento muy importante, de los jóvenes, de una gran cantidad de jóvenes del servicio militar voluntario. ¿Por qué? Porque esas ideas, esos elementos de los derechos humanos, tenemos que pasárselo a esos jóvenes para que ellos vean ese espíritu que tenemos nosotros y que día a día, y que no es en vano ese trabajo que se viene realizando, no solamente de la escuela, sino de muchas instituciones en esta área. Así es. También, disculpe, comando, Claro. Se llevó el programa a las 10 de la mañana. Buenos días. Ok, sí, ¿verdad? El programa a las 10 de la mañana que estuvo dedicado a un conversatorio precisamente al Día del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sí, porque ustedes como escuela tienen un programa justamente aquí los sábados de 11 a 12, de 10 a 11. De 11 a 12. 11 a de 11 a 12. 12. La que voz de los derechos La humanos. voz de los derechos humanos, que ahí tratan temas relacionados a los derechos humanos. Así que ya saben, nuestros oyentes pueden sintonizar cada sábado de 11 a 12 la voz de los derechos humanos. Los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas, son instruidos en el tema de derechos humanos, y si le interesan hacer esas especialidades que desarrolla la escuela. Claro que sí. Nosotros día a día, recientemente ayer graduamos el diplomado de niño y adolescente, donde había una matrícula bastante alta de tanto civiles como militares. Con relación a eso, también en noviembre trabajamos conjuntamente con la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Armada, trabajamos un taller con relación al mes de la familia. Entonces, pero el trabajo que se viene haciendo de la escuela es un trabajo en conjunto con las demás instituciones. En estos días hemos hecho unos equipos móviles de instrucción, los cuales van dirigidos específicamente a los soldados que se encuentran en nuestra frontera. Esos soldados que quizás no tienen el tiempo de venir a las aulas. Entonces nosotros fuimos allá con ese equipo móvil a las fronteras, y en los diferentes batallones que están en la línea fronteriza se le dio instrucción sobre el uso de la fuerza, se le habló de la familia, se le habló de cómo el trato con los demás, y también otros aspectos relacionados con los derechos humanos. Es decir, que no solamente las personas llegan aquí, nosotros también vamos allá. También se dio una instrucción recientemente en la Fuerza Aérea, al Comando de Seguridad de Base, por solicitud del mismo comandante general. Pero todo esto se engloba en una intención, la intención del señor ministro de Defensa, en que todos los soldados deben tener conocimiento sobre el uso de la fuerza, sobre los derechos humanos. Un trabajo que se ha hecho en conjunto con el J3, son unas cartillas que se le están dando a cada soldado para que cada soldado sepa cuáles son las formas como actuar en X momento. Eso es importante, Erika, que cada soldado reciban esas capacitaciones, y no solamente por ejemplo, soldados de la frontera que no tienen el tiempo de venir aquí, sino que ustedes también tengan ese programa de que puedan llevar conocimiento donde quiera que se encuentren. Claro que sí. Así es, la capacitación en derechos humanos es sumamente importante, enseñarle también al soldado la parte humana, Claro. que no se olvide, no se puede dejar a un lado. Claro que sí. Sabemos que ¿qué busca? Queremos saber, y para que los oyentes también, ¿qué busca la iniciativa de derechos humanos en su documento de consenso? Bien. Y más o menos qué es, para que la gente entienda. Bueno, la iniciativa de los derechos humanos viene y se crea a través del Comando Sur de los Estados Unidos, y es una forma de fortalecer esa declaración de los derechos humanos, pero específicamente enfocado al ámbito militar de nosotros. No obstante, con el paso del tiempo visualizamos que también había muchas personas de la clase civil que estaban muy interesadas, y lo hemos integrado a la misma. Por lo menos en República Dominicana ahora, recientemente fuimos invitados, instruidos por el señor ministro de Defensa, a participar en Estados Unidos en los 25 años que cumplió la iniciativa. Y esta iniciativa lo que busca es fomentar la cultura, ¿verdad?, de lo que tiene que ver los valores democráticos, institucionales, específicamente los derechos humanos, y que esa relación cívico-militar
cada día más se mantenga y no se vea como una separación militares y civiles, sino que se mantenga ese trato y ese trabajo en conjunto como debe ser. Es decir, nosotros enfocados a nuestras áreas y respeto a los demás ciudadanos. Entonces se podría decir que las Fuerzas Armadas es parte de esta iniciativa de los derechos Claro humanos. que sí, claro que sí. Y me siento muy orgulloso del trabajo que viene realizando el alto mando, porque en la iniciativa fuimos elogiados por el trabajo que viene realizando el señor ministro de Defensa en esta área. Entonces, me siento bien porque un granito de arena lo ha puesto la escuela, aunque esto es todo un conglomerado donde están las demás instituciones que componen la Fuerza Armada y todos los estamentos. Sabemos que Fuerzas Armadas es parte de esta iniciativa y en las reuniones siempre está presente, que tenemos el honor a veces de cubrirlas. Entonces, dentro de este documento de iniciativa sobre derechos humanos, ¿cuáles son esos puntos de consenso que la gente debería de conocer y tener un poco de conocimiento sobre ellos? Bueno, la iniciativa tiene 5 puntos de consenso. El primero es la parte doctrinal. En ella lo que busca es que esté alineada esa intención del mando con los aspectos constitucionales, que deben estar así, también con los acuerdos internacionales que nosotros somos firmantes, como también de otros tipos de documentos, la Estrategia Nacional de Desarrollo, entre otras actividades. Eso es lo que busca a través de la parte doctrinal y que nuestros libros contengan específicamente esos aspectos de derechos humanos. Un aspecto muy importante es que una de las asignaturas que se dan en todas las escuelas, la primera asignatura tiene que ver con derecho humano y derecho internacional humanitario, para comenzar antes de cualquier tipo de planificación a concientizar a esos soldados cuáles son sus deberes ante un ciudadano, ante un conflicto, etc. El conocer el deber ser. El debe ser. Después viene lo que es la educación y la capacitación, que viene de la mano. Lo que sale de esa parte doctrinal se traduce en esa capacitación y educación que estamos nosotros actualmente dando a través de la escuela y que vamos a darla a las diferentes unidades. Luego viene lo que es el control interno, que es el tercer punto de contacto. Está más enfocado a las unidades operativas y es más técnico que enfocamos ahí los aspectos que tienen que ver relacionados con lo que el uso de la fuerza y unidades como unidades de fuerzas especiales, Ciutran, otras fuerzas que están, como manifestaron ustedes en la introducción, ese apoyo que le estamos dando a los hermanos de la Policía Nacional también. Y día a día estamos más trabajando con esa parte, a través de cartillas, a través de documentos que ayuden, de consenso, que puedan nosotros trabajar y que la población vea el nivel que estamos nosotros a nivel de los derechos humanos como Fuerzas Armadas. El otro tiene que ver la colaboración con la autoridades civiles. Un punto muy importante es que hoy me acompañan aquí 2 personas que para mí no son civiles, son más guardias que yo, pero ¿verdad? Y esa relación entre cívico-militar se viene dando una sinergia muy importante. Y un elemento que nos ha ayudado mucho, y no quiero abundar mucho, es sobre nuestro programa, la voz de los derechos humanos, que luego Aníbal y la maestra Escalante les puede explicar un poquito mayor, pero nos ha ayudado mucho porque eso conlleva que los civiles que están trabajando con nosotros y otros civiles se interesen del tema de los derechos humanos. Tenemos una buena relación con lo que es la Cancillería, con el Departamento de Derechos Humanos, con el Defensoría del Pueblo, con otras entidades que están día a día interesadas en que esa capacitación y nosotros como centro regional podamos nosotros seguir como multiplicadores con ellos. Luego tenemos el aporte que no se debe quedar. Es la última que se integró recientemente, en el 2015, si no me equivoco, que tiene que ver con la equidad de género y prevención de la violencia intrafamiliar. Para nosotros evitar, eso es sine qua non en todas las instrucciones, esa equidad de género, para trabajar para fortalecimiento de que tanto los hombres como mujeres puedan tener su equidad, pueden trabajar en conjunto, pueden hacer un trabajo excepcional. También se concientiza con ese trabajo de la prevención con la familia, con ese trabajo que debe ser. Sabemos que es duro y difícil cuando un soldado se va por 30, 35 días fuera de su hogar en una misión,
pero lo más importante es que lo orientamos. Estamos trabajando para el próximo año, por instrucción del señor ministro y la Asociación de Esposas, hacer unos talleres con esas damas que tienen esposos en unidades fuera, para que concientizarla y hablar con ellas sobre cómo manejar, porque es difícil claro, cuando uno tiene su pareja, pero también tienen que ver que tenemos que cumplir una misión, y lo más importante, y un soporte importante son la familia y específicamente la mujer en la casa con los hijos, y se está trabajando bastante en eso. Hablando de la iniciativa que piensan desarrollar el próximo año, ¿cuáles otras iniciativas o proyecciones tiene la escuela para el 2023? Bueno, tenemos bastante. Una de ellas que estamos trabajando es que recientemente comenzamos a trabajar para imprimir 300 cartillas que tienen que ver para el personal militar con los asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Eso trabajamos. Otro es que vamos a incrementar el boletín informativo de la escuela, que eso nos ha ayudado bastante. En cada boletín tiene un rol educativo donde todos los meses salen 2 artículos de diferentes maestros o especialistas que hablan enfocado a esa parte de derecho humano o derecho internacional humanitario, que no solamente se convierte en un boletín de fotografías y de información, sino de educativo, y que le llegue a todo el mundo y que sea fácil de llegar. Estamos trabajando conjuntamente también ya con el Comando Sur a ver si podemos hacer un cómic para que se pueda, de derecho humano, llegar también a los jóvenes, a los niños, y comenzar un trabajo que queremos iniciar el año que viene, visitando a colegios y escuelas para entregarles lo mismo. Otra parte es un elemento de actualización doctrinal. No podemos quedarnos atrás, y por eso que nuestros maestros están a la vanguardia. Muchos de ellos son requeridos por universidades internacionales para que diserten por el nivel que tienen nuestros maestros de nuestra escuela, tanto civiles y militares, y eso se debe a que siempre nos mantenemos con una actualización doctrinal. Tenemos diferentes programas. Vamos a trabajar en un observatorio sobre derechos humanos, donde le puede abundar un poquito más el Asimedo Marte, porque es parte de eso, unos recorridos que vamos a hacer. Estamos trabajando lo que es una pista virtual de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Una pista son casos para que lo vamos a ponerlo virtual, vamos a grabarlo y se lo vamos a llevar a los soldados y decir, en este caso, ¿qué usted haría como militar? ¿Qué usted haría como militar? Caso A, caso B, caso C. Y ahí orientarlo a ellos, pero ya llevarlo grabado, porque hacer sería ya física, no es imposible, pero conlleva tiempo. Claro. Y tenemos programado varias actividades con el 6CR a nivel de la región, que ellos están muy interesados en que nosotros seamos parte de ese, como centro regional, de cada vez que ellos vayan a un lugar con una capacitación, nos cita unos de nosotros con ellos de la escuela, para también dar la parte de derecho humano y derecho internacional humanitario. Estamos trabajando con el Comando Sur en 2 actividades para el mes de mayo. Un ejercicio comparado internacional sobre el rol de los asesores jurídicos, donde El Salvador se interesó bastante y nos pidió asesoría, y en el mes de marzo estamos enviando 2 expertos a ellos para trabajar esa parte conjuntamente. Como le dije, tenemos muchas actividades, fortalecimiento de los nexos internacionales. Ya para la maestría se ha generado varias invitaciones, entre ellos la hermana nación de Colombia, Panamá, Paraguay, la cual manifestó en la actividad que tuvimos con la iniciativa de que ellos estaban muy interesados de crear una escuela y que querían tomar el modelo de República Dominicana para comenzar esos inicios de esa escuela. Y eso nos orgullece, porque el trabajo que uno viene realizando, un equipo de trabajo que día a día, se puedo decir la verdad, de 7:30 a 10 de la noche estamos en el aula, porque
nuestras clases comienzan específicas en la tarde, pero en el día estamos trabajando operativamente, administrativa y muchos cursos también que se dan durante el día. Y tenemos varios cursos también para el año que viene. Específicamente tenemos uno, que una sorpresa que le tengo a los periodistas dominicanos. Estamos coordinando con una unidad especial en España por instrucción del señor ministro para que ellos vengan aquí, para que ellos sepan cómo manejarse en momentos de crisis en frontera, en caso que haya un disturbio o aquí. Entonces, estamos trabajando para traerlo a ellos. Que nos deja ahí 5 cupos, señor. No, específicamente está enfocado a los que cubren la Fuerza Armada, pero me interesó bastante cuando me enseñaron, porque entendemos también que los periodistas están día a día con actividades que muchas veces, por su naturaleza, ellos no lo pueden manejar, pero si nosotros le vamos poco a poco enseñando, eso sería excelente. De marzo a abril estamos dando ese curso aquí en República Dominicana, Dios mediante. Interesante, así que pendiente a todos los periodistas que están escuchando. A través del programa radial de los sábados pueden también obtener toda la información. Claro que Ahí sí. se brinda toda la información que la escuela, de los programas académicos que la escuela está desarrollando. Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa, Erika. Bueno, vamos a despedir al comandante Sí. Ambioris, que estuvo en la primera parte del programa. Ya en la segunda parte vamos a recibir a los profesores de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para hablar todo concerniente a este tema tan interesante. Muchas gracias, comandante. No, gracias a ustedes por la invitación y lo dejo en 2 buenas manos aquí. Ahora parto a una videoconferencia que es producto de esos elementos de la iniciativa que le manifesté, que el mismo ministro está a través de la última conferencia que se hizo de la CEFAT, que fuimos secretaria pro tempore, surgieron varias iniciativas y la estamos concretizando. Muchas gracias a ustedes, les deseo mucha feliz Navidad para todos y gracias por la invitación, espero que se repita. Así será. No, para nosotros es un placer siempre tenerlo aquí en cabina, trayendo información valiosa. Señores, recordarles seguirnos en nuestras redes sociales como @mdefensard y @IFA106. Nuestros números en cabina para que compartan con nosotros después de la pausa son el 809-200-3141 y a través de nuestro WhatsApp, que es el 809-604-8061. Vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. En esta parte del programa vamos a hablar sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, qué son los derechos humanos, y para ello contamos con el asimilado militar Aníbal Marte, coordinador del programa La Voz de los Derechos Humanos, y la profesora María Yolanda Escalante. Muy buenos días, gracias por estar aquí y vamos a iniciar inmediato para aprovechar el tiempo. ¿Qué son los derechos humanos y cómo se clasifican? Buenos días, Erika, buenos días, Camila, buenos días a todo el público que nos escucha en esta mañana en este programa tan interesante como es J5 Interactivo. Bueno, los derechos humanos son un conjunto de normas tendente a proteger a las personas contra los abusos de los estados o los gobiernos. Estos derechos se clasifican para los fines académicos en de primera generación, segunda generación, tercera generación y una cuarta generación. Cuando hablamos de primera generación estamos hablando de los derechos civiles y políticos, que son aquellos derechos que impactan directamente a la persona en cuanto a lo que es su desarrollo. Por ejemplo, el derecho a la vida. Está dentro de esos derechos civiles y políticos, el derecho a usted elegir y ser elegible. También tenemos una segunda clasificación que son los derechos económicos y sociales y culturales, que tienen que ver mucho más con la parte de lo que es el derecho al trabajo y ese tipo de derechos que vienen dados al desarrollo económico de la persona. Un tercer grupo de derechos son los que tienen que ver con la libre autodeterminación de los pueblos o los derechos colectivos. Ahí encontramos el derecho al medio ambiente, podríamos citarlo ahí dentro de ese grupo de derechos, que son ese tipo de derechos que son importantes para todos. O sea, ya no son a título personal, a título individual, sino que también impactan a lo que es la colectividad. Ya hay un derecho de cuarta generación, que son los derechos que tienen que ver con la tecnología, el uso de la internet y ese tipo de cosas. Entonces, eso ya dejó de ser una tecnología de tipo militar y pasó a ser de dominio universal.
Ya ustedes hablar de la internet, hablar de la conexión a través de las redes, ya eso se convirtió en un derecho, donde todas las personas tienen el derecho a vivir ya inmerso en lo que son la interconectividad. Muestra de esto es que en los actuales momentos nosotros como programa estamos siendo escuchados a través de la internet, nos ven a través de la internet también, y ya eso se salió del dominio de la exclusividad de la parte militar, y es algo que ya todos tenemos derecho a estar conectados a través de ello. Una muestra de eso también fue cuando el inicio de la pandemia, nuestro país se dio a que el sistema educativo fluyó a través de la interconectividad. Sí. Entonces ahí se garantizó el derecho a la educación a través de este derecho que teníamos nosotros a estar conectados todos a través de la red. Y eso es parte de lo que podríamos decir o definir como los derechos humanos. ¿Por qué nosotros decimos que los derechos humanos nos protegen contra los abusos de los gobiernos o de los estados? Sabemos que el Estado es la parte fuerte, por así llamarlo. Nosotros los ciudadanos somos no la parte débil, sino lo que no gozamos de tener el monopolio de la ley y el monopolio de la fuerza, que sí lo tiene el Estado. Entonces, en este caso, nosotros como ciudadanos necesitamos un grupo de normas que nos protejan, que amortigüen ese poder grande, inmenso, que tienen los gobiernos, que tienen los estados, y los derechos humanos vienen a regular ese poder que tienen los estados, a limitar ese poder que tienen los estados sobre los ciudadanos. Así es. Ese conjunto de derechos, buenos días, y para nosotros es un placer compartir cabina con ustedes. Ese conjunto de derechos que naturalmente le corresponde al individuo, hay que dejar claro que no es una dádiva por parte del Estado, ¿no? Por eso decimos que los derechos humanos no se otorgan, los derechos humanos se reconocen, porque los derechos humanos en principio son naturales. Eso quiere decir que somos poseedores de derechos desde el mismo momento en que existimos. Desde el momento de nuestra existencia somos titulares de derechos y por lo tanto podemos ser exigibles ante quién, ante el Estado y ahora ante la comunidad internacional que de alguna forma empuja al Estado a proteger esos derechos humanos que naturalmente nos corresponden. Lo que hace el Estado es garantizarlo, como le ha respondido el comandante Aníbal, es garantizarlo a través de leyes adjetivas, de cartas sustantivas, de la Constitución y a través de tratados internacionales que lo integra en su marco jurídico interno y que le va a dar forma a través de recursos jurídicos o recursos administrativos donde el ciudadano podrá ser exigible esos derechos ante ese Estado que antes era el opresor y ahora debe convertirse en el Estado protector de derechos humanos. Hay una parte que Aníbal ha esquematizado la categoría de derechos humanos y lo ha clasificado en generaciones. Son olas, son fases. Eso no quiere decir que un derecho tenga una prioridad sobre otro, claro, sea más importante que otro, no. Es una forma de nosotros colocar en bloque los derechos para poder llevarle a la población cuáles son estos tipos de derechos y qué orden merecen. Por ejemplo, cuando usted le habla de derecho de generación, que son básicamente los primeros, no quiere decir que el derecho a la vida esté por encima de mi derecho a la alimentación, porque lógicamente si no me alimenta me reduce calidad de vida y por lo tanto la vida no se está garantizando como tal, sino que son derechos de la libertad, son los derechos que están directamente asociados a la libertad, derecho al debido proceso, la integridad física, la no servidumbre, la no esclavitud, un juicio público oral contradictorio, derecho a una llamada, es que se avise a mis familiares de dónde estoy detenido, a no ser desterrado de manera arbitraria. O sea, hay conjunto de derechos que van directamente relacionados con el derecho a la vida y a la integridad física, al honor, a la intimidad, a la privacidad de la persona. Entonces encontramos luego una segunda categoría de derechos que son los derechos de la igualdad. Ese derecho es un tanto peligroso porque son derechos de carácter económico que resultan una obligación mucho más compleja para los estados para darle un cumplimiento real, porque va a depender mucho del desarrollo económico que tengan los estados. ¿Cuáles derechos entran allí? Para enfocar la parte de la clasificación, ahí entra el derecho al trabajo, a un salario justo, a un techo digno, derecho a reunión, a formar una familia, que son derechos a la protesta pacífica, claro, que está permitida dentro de nuestra Constitución inclusive. O sea, son derechos que van relacionados con ese carácter económico. Seguridad social, que es un derecho de primer orden para el tema de la jubilación, la pensión, la vejez.
el derecho a la protección de la persona de la tercera edad, el derecho de las personas con discapacidad o con diferencias especiales. O sea que esos son derechos de segunda generación. Hay una amplia gama, que es lo que ahora llamamos derechos de tercera generación, y ha explicado Aníbal, que son los famosos derechos de la solidaridad. ¿Por qué de la solidaridad? Porque son derechos de comunidad. El derecho a la comunidad, a participar en la vida cultural de mi país, al derecho a la paz, a la tranquilidad, a ese medio ambiente sano, que dicho sea de paso un tema interesante, por si un día lo quieren tratar, porque ya hay derecho de la naturaleza, de la madre tierra. Ahora la madre tierra viene buscando que se proteja del hombre, así mismo. O sea que estamos hablando ahora de una posición eco. Ajá, exacto. Porque son evolutivos, los derechos humanos no son estáticos. Dinámicos. Y son dinámicos, o sea, así como va evolucionando la sociedad, van ellos también evolucionando, porque son parte íntegra de lo que es el quehacer del ser humano. De manera constante se evoluciona. Claro que exacto. sí. Tiene que seguir evolucionando. Para que la gente sepa, con este abreboca que acaban de darnos de derechos humanos, cómo se clasifican y todo, causa mucha curiosidad el saber por qué se celebra o por qué se dedica un día para esto. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos? Sí. Podemos decir que la parte de los derechos humanos se trabajan todos los días del año. Es necesario, porque ser humano es persona. Entonces, esa protección de la persona debe ser constante, sistemática, inmediata. Pero hay un día específico que es el 10 de diciembre de cada año y es a raíz precisamente de dos situaciones. La primera es que por fin, el 10 de diciembre de 1948, logró concretizarse en un documento de carácter internacional universal, un documento jurídico positivo, como le llamamos nosotros, que recogió todos esos derechos que estaban en manos de los estados y lo colocó en un instrumento que hoy todos los estados han asumido dentro de su orden jurídico, o sea que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces aprovecha la humanidad, la comunidad internacional y cada uno de los estados para celebrar ese momento en que por fin se concretizan esos derechos. Pero el otro suceso es precisamente lo que ocurrió antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claro, que fueron los conflictos del siglo XX, tanto la guerra de 1914 como el conflicto de 1939 a 1944, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos esos eventos de desastres, destrucciones arqueológicas, bienes civiles, bienes históricos, pérdida la cantidad de personas que hoy lo contabilizamos como 70 millones de personas que murieron a partir de esa Segunda Guerra Mundial, y todavía encontramos bombas que están súper prohibidas ya por tratados internacionales que se han ido desmontando y se han ido destruyendo para que las personas en esos campos donde se efectuó la guerra directamente no se sigan encontrando con este tipo de situación. Entonces por eso se celebra, se conmemora este evento del Día Internacional de los Derechos Humanos, que cuando se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, en ese mismo momento se determinó que debía ser ese día el propicio para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre derechos humanos y derecho internacional humanitario? Excelente pregunta. Ambos son parte integral del derecho internacional público. Así es. Pero tienen una gran diferencia. Los derechos humanos en su accionar protegen a las personas contra los abusos de los gobiernos o los estados, tal como lo establecimos, y son de aplicación constante. O sea, se aplican en todo tiempo, en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. Sin embargo, el derecho internacional humanitario es un derecho ya muy más especializado porque se aplica en los momentos de conflicto armado, cuyo objetivo es mitigar el sufrimiento de aquellas personas que están inmersos dentro de los conflictos armados pero que han dejado de combatir. ¿Cómo aquellas personas que han dejado de combatir? Me refiero a los soldados que han sido heridos en combate, a los náufragos y heridos de los combates en el mar, a los prisioneros de guerra y a la población civil, que es la más afectada durante los conflictos armados. Entonces, este derecho especializado de lo que es el derecho internacional humanitario se rige por documentos muy internacionales, como son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. También tiene un mecanismo no solamente para la protección de aquellas personas que han dejado de combatir, sino también para regular el tipo de armas que se va a utilizar durante un conflicto armado. O sea,
La guerra es un gran desorden ordenado, como yo le llamo. O sea, no es verdad que en la guerra y en el amor todo se vale o se permite. La guerra también tiene sus límites. Y cómo hacer la guerra también tiene sus límites. Entonces, ese derecho internacional humanitario es el que viene a regular los conflictos. Me voy a explicar un poquito más llano, un poquito más amplio. Un soldado es herido durante un combate y ese soldado tiene derecho a que se le asista. Y no importa el médico o el camillero o el enfermero que lo va a asistir a qué bando pertenezca. Los ejércitos que están dentro del combate tienen la obligación de que su cuerpo de sanidad militar debe proteger la vida, la integridad de ese herido sin importar al bando a que pertenezca. Y eso lo regula el derecho internacional humanitario. Un soldado que se rinde durante un conflicto armado tiene derecho a que se le respete su vida, tiene derecho a que se le respete su integridad, tiene derecho a que se le respete su práctica religiosa. Entonces, el derecho internacional humanitario obliga a los estados a que ese soldado enemigo que se rindió y que está bajo su captura o que usted lo capturó, que está bajo su cuidado, usted tenga que proporcionarle ese trato digno a ese soldado que se rindió. La población civil que no empuña las armas no es parte del conflicto de manera directa. Entonces también tiene derecho a que se le proteja su vida, su integridad, se protejan sus bienes, se protejan su identidad cultural. Y de todo esto se encarga el derecho internacional humanitario. Es una gama bastante amplia de protecciones y derechos y de garantías que ofrece el derecho internacional humanitario y que sería muy interesante que en otra entrega podamos hablar específicamente de este derecho que para muchos quizás es desconocido, pero nosotros a través del programa de La Voz de los Derechos Humanos llevamos ese tipo de información también a la población. Erika, vamos a una pausa. Al retornar seguimos abordando este interesante tema. Y regresamos a su programa J5 Interactivo a través de la emisora de las Fuerzas Armadas 106.9. Hoy estamos abordando el tema sobre Día Internacional de los Derechos Humanos y tenemos como invitados especiales a los asimilados militares Aníbal Marte, quien es coordinador del programa de La Voz de los Derechos Humanos, de la Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, y la profesora María Yolanda, quienes están aquí dándonos un contenido de valor, como dicen por ahí, sobre el tema. Causa a veces curiosidad de saber si de manera oficial, vamos a decir, si en nuestra Constitución y leyes están los derechos humanos. Pero y sobre todo ¿Verdad que sí? la Constitución de Sí o República sí. Dominicana, sí, hay que decir sí. Sí. Nosotros desde 1844 hemos tenido elementos jurídicos que protegen los derechos humanos, pero el avance mayor o la ampliación de esos derechos humanos y la esquematización de esos derechos humanos como derechos fundamentales aparecen a partir de la reforma 2010. O sea que la Constitución de la República Dominicana asimila el derecho internacional general público americano, el derecho universal, como parte de su marco jurídico interno. Inclusive hace señalamientos relativos a que los tratados internacionales del derecho internacional son parte de este orden jurídico nacional. Y no solo eso, también ha creado lo que se llama el bloque de convencionalidad y una especie de trilogía de documentos, tanto la Constitución como las leyes adjetivas y los tratados internacionales entran a formar parte de la defensa y la protección de los derechos humanos de los individuos. En la misma Constitución de la República ustedes van a encontrar a partir del artículo 37 una esquematización de los derechos, esos derechos que señalaba el comandante Aníbal en su intervención, de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y difusos, que se han convertido en lo que nosotros llamamos derechos fundamentales a raíz de algunos tratadistas que se refieren a que los derechos fundamentales son aquellos que están constitucionalizados o en leyes adjetivas. Entonces la República Dominicana tiene un amplio campo que permite incluir los derechos que ya existen y aquellos derechos que no existen de alguna forma. La Constitución de la República también les sirve como sombrilla, como protección. Y no solo eso, lo que se ha establecido en tratados internacionales, además de la teoría del derecho como tal, también viene acompañada de órganos
internos que se han creado en el Estado Dominicano a partir de la reforma 2010, que le van a dar una especie de protección más allá de lo teórico a esos derechos que ya están allí establecidos. Por ejemplo, nosotros contamos con un Tribunal Superior Electoral que no teníamos anteriormente. Claro. Contamos con un Tribunal Constitucional, que es una nueva figura que se instaló en el 2012 y que ha venido a respaldar lo que está establecido en la Constitución, y cualquier norma ajena a esta Constitución y a los derechos humanos también es contraria. Los avances son tales que hay un principio que nosotros resaltamos mucho, que es el principio de dignidad humana, que lo tiene la Constitución en cada una de sus páginas. Desde su preámbulo, ese concepto de dignidad humana, que es lo que hace que nazca ese conjunto de derechos que nos corresponde como ser humano, bajo ese patrón filosófico que es la dignidad humana. Y la dignidad humana ha sido establecida en la República Dominicana como un valor, como un principio, como un derecho, como una condición a partir de donde nacen esos derechos humanos. Y es tan importante que el Estado Dominicano se fundamente en la dignidad humana. Y dignidad es un término tan difícil de tú poderlo definir, porque tanto puede utilizarse para lo bueno como para lo malo, pero en materia de derechos humanos es sinónimo de respeto, condición natural, de que yo tenga que ser respetado por el mero hecho de ser persona, sin importar mi condición social, mi credo, mi color de la piel, mi opinión filosófica o política. Entonces yo tengo que tener un trato de parte de mis autoridades apegado a la dignidad humana, las a ese autoridades, respeto. El prójimo y la comunidad. Y la comunidad internacional también. O sea, que no solamente la parte de la dignidad debe de ser exigible para que el Estado me la garantice, sino también mis iguales tienen que respetar mi dignidad. O sea, es una condición muy, muy nuestra. Tú naces con ella. Entonces es una cuestión de que debemos de proteger ese derecho que tenemos. De hecho, sin existir una norma que garantice los derechos humanos, claro, a partir de mi condición natural de persona y esa dignidad humana que porto desde el momento del nacimiento, y algunos estados ya discuten desde la concepción, ese conjunto de derechos lo tengo, y aún el Estado no lo haya estipulado en su norma, no va a desconocer que ese derecho está ahí, que quizás no lo reglamente, que no lo reconoce en ese momento, pero ese derecho es mío y me hace poseedor y me permite hacer exigible de algunas garantías. Porque como tal, no existe un código de derechos humanos de manera específica. No. Los derechos humanos están diseminados en lo que es la Constitución, en las diferentes normas, las diferentes leyes y los diferentes tratados internacionales también. Vamos a dar un ejemplo así como para allanar esto. Por ejemplo, el derecho al nombre. Yo tengo el derecho al nombre. El derecho al nombre involucra mi identidad, una nacionalidad. Se supone que desde que me hago persona, de que estoy en la faz de la tierra, existo. Pero para tener una personería jurídica, el Estado lo que va a garantizarme a través de un registro civil ese derecho al nombre. Pero no quiere decir que no soy poseedor del derecho, aún no me hayan registrado en un órgano del Estado. Registrado no tengo derecho, por ejemplo, a la vida. O sea, estando declarado o no declarado, yo tengo derecho a la vida, soy persona. Entonces, la misma Constitución establece ese derecho al nombre, ese derecho al reconocimiento desde el momento de que tú naces, debe estar registrado. O sea, y si hablamos de registro, hasta el momento de la muerte. Así porque es. hasta la defunción tiene que ser registrada. Entonces, son parte de esa garantía que el Estado asume para proteger la persona, la dignidad, y eso llamamos derechos humanos. Sí. Es esa garantía que tenemos nosotros dado a través de las normas y que el Estado debe de respetar. Ya estamos en la parte final del programa, pero no quiero irme sin saber si en alguna circunstancia en específico una persona puede prescindir de sus derechos humanos. No prescindir, porque tú no puedes renunciar a ellos, pero sí... No son como los exactamente. Sus derechos Eso humanos. Sí, puede ser en un momento determinado estos derechos suspendidos. El disfrute de ellos pueden ser suspendidos. Y muestra de esto lo vimos durante los estados de excepción. Hay 3 estados de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Recientemente vivimos un estado de emergencia cuando al inicio de la pandemia que quédate en casa. Entonces hay medidas que se toman a través de normas para impedir que una condición que esté afectando a la población pues pueda convertirse en un daño mayor o causar un daño mayor. Si salíamos de la casa, podíamos tener mayor número de contagios. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Restringió el derecho a la libertad de tránsito a través de los decretos, a través de las leyes que se hicieron para que nosotros pudiéramos permanecer en casa de una manera legítima. Sí. O sea, es dándole ese toque de legitimidad para poder nosotros suspender en su momento un derecho fundamental como el derecho a la libertad de tránsito. Pero tratando obviamente de hacer una mejoría. Pero eso, porque
te quitó tu derecho de tránsito, pero es para que estés en casa. A eso puedas voy. estar así. Tiene una condición muy especial, o sea, tiene que darse un porqué y se dio en la pandemia. ¿Por cuánto tiempo va a estar suspendido? Mientras mejoren las condiciones que me permitan a nosotros volver a retomar la vida normal. Y eso se trató el derecho a Sí, esto. que rápidamente, eso está en el texto constitucional. ¿Cuáles son esos derechos? Porque hay algunos que no son intocables. Que no son intocables. Los derechos son inalienables. Yo no puedo salir ni desprenderme, ni el Estado puede disponer de ellos. Pero en esos casos de emergencia, y no solamente lo tiene la Constitución, sino los mismos tratados internacionales, desde la Declaración Universal, también expresa que cuando es para proteger los derechos de los demás, el Estado puede tomar ese tipo de medidas. Exacto. Para nosotros ha sido un inmenso placer estar con ustedes el día de hoy. También agradecerle al coronel Cepeda que tuvo que retirarse. Para nosotros, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, para que los oyentes también tengan conciencia de qué se trata el tema y tengan esa cierta sensibilidad. Y que no se les olvide que todos tenemos derechos y deberes, porque no solamente tenemos derechos. Señores, esto fue J5 Interactivo, el espacio donde civiles y militares se dan la mano. Nos reencontramos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por La Voz de las Fuerzas Armadas.